y amén. Seguimos en Operación Jesús con la maniobra de la semana 2, enseña de Jesús a otros. Comenzamos el día de ayer aprendiendo acerca de este principio y lo seguimos desarrollando y estaremos hablando sobre esto toda esta semana. Así que seguimos en esta maniobra, enseña de Jesús a otros a través de la estrategia no sueltes la cuerda. Y le invito a que vayamos a la palabra de Dios para hablar sobre este tema. Y esta mañana estaremos meditando en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 20 al 27. Dice de la siguiente manera, Hechos 9, 20, 27. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hechos 9, 20 al 27. Se convirtió fulano de tal, dice alguien muy amorosamente, muy efusivamente, muy contentamente. Nos dice, ¿conoces a tal persona, a fulanita, a fulanito? Ya se convirtió, y no falta quien diga, ay sí, ¿se convirtió en qué? Y un aguafiestas dice, no le crean, que se va a andar convirtiendo. Tristemente, cuando alguien ha experimentado el nuevo nacimiento, se ha acercado a Jesucristo y entrega su vida a Él y se convierte al cristianismo, conociendo a Jesucristo como su Salvador y Señor por primera vez, no falta quien dude y quien establezca argumentos para desanimar a las personas y para decir que no crean. Nos parece muy duro la actitud tal vez de los apóstoles de no creer en el ejemplo de Saulo, de lo que él había experimentado. Y no vayamos muy lejos, nosotros actuamos muy parecido a lo que los discípulos hicieron en ese momento, aunque no debemos de juzgarlo tan duro. Primero porque nosotros actuamos de esa manera muy comúnmente, tristemente, pero también porque la situación no era fácil. Saulo no era cualquier persona. Saulo era una persona que era conocida por ser un perseguidor de la iglesia y por ser muy duro en su tarea, por ser eficaz en cumplir la tarea de exterminar a todos los que invocaran el nombre de Jesucristo como Salvador. Así que imaginarlo predicar no era cosa fácil. Seguramente lo primero que se pensaba era lo que los discípulos pensaron: esto es una trampa, y seguramente él se está haciendo pasar uno por uno de los nuestros para saber en dónde nos reunimos, qué hacemos, cómo nos pueden encontrar y podernos acabar. Sin dudas esas dudas debieron estar en el corazón y en la mente de las personas en ese momento. Así que cuando vemos a alguien que duda de la conversión de otros, pues no debiéramos de ser tan duros porque actuamos igual que los discípulos, aunque eso no quiere decir que es una correcta actitud, por supuesto que no. Es algo triste que dudemos del actuar del Espíritu Santo en las personas que entregan su vida a Él. Y debiéramos de meditar en eso, precisamente en esta maniobra de enseñar de Jesús a otros. Estamos tratando de establecer lo que Jesús quiere hacer por estas personas y cómo es necesario que nosotros seamos dóciles al llamado de Dios para que nos use para alcanzar a otras personas, acercar a otras personas a Jesús para que lo puedan conocer. Y ese es el ejemplo de esta mañana. Bernabé fue ese medio que Dios quiso utilizar para que Jesús pudiera utilizar a Pablo y para que Pablo pudiera entregarse plenamente a él. Ya lo había salvado, ya lo había conocido como su Salvador y estaba ya tratando de crecer. Saulo no era el gran Pablo que conocemos. En este momento era un nuevo creyente, un recién convertido tratando de comenzar su vida en Jesucristo, y los demás creyentes
dudando de su conversión. Pero gracias a Dios por Bernabé, porque Saulo no hubiera llegado a ser lo que fue ese gran Pablo, ese gran misionero, ese escritor de más del 50% del Nuevo Testamento de nuestra Biblia, si no hubiera sido Bernabé obediente al llamado de Jesús para servir a Saulo en sus primeros días, en su primer tiempo como creyente. Y mire, vamos a analizar lo que Bernabé hizo con Saulo. Primero que nada, creyó en su conversión. Cuando nadie cree en nosotros, cuando somos indignos de la confianza de las personas, cuando hemos hecho tanto mal anteriormente que nuestra fama se ha regado por tal hecho, y que cuando venimos a los pies de Cristo y nadie nos cree, qué necesario es que todos podamos contar con un Bernabé. Si a Pablo le faltaba algo, Bernabé se lo daba, le dio la confianza y creyó en él. Segunda cosa que Bernabé hizo con Pablo, se identificó con él. El relato es muy interesante porque nos dice lo que Pablo estaba tratando de hacer, cómo escapó de los principales sacerdotes que lo querían matar con ayuda de otros creyentes que lo sostuvieron para que pudiera escapar, lo bajaron por una canasta. Pero cómo es interesante ver que cuando está frente a los discípulos en Jerusalén, quien habla de su testimonio, de cómo conoció a Jesús en el camino cuando iba hacia Damasco, no es él mismo hablando. Saulo no es el que habla de su conversión, es Bernabé. Bernabé es el que les cuenta a los demás discípulos, si puso usted atención en la lectura, cómo les cuenta sobre la conversión que tuvo, es decir, se estaba identificando con él. Bernabé estaba teniendo una identificación con Pablo en su conversión. Eso es muy interesante, eso es lealtad de verdad. Sin duda que eso es experimentar lealtad. Pero también Bernabé intercedió por él. No solo les contó cómo había conocido a Jesucristo, sino que les contó lo que había ya empezado a hacer en Damasco, cómo empezó a dar testimonio. Es decir, Bernabé se anticipó dando argumentos sólidos a posibles refutaciones que tuvieran los discípulos. Él comenzó diciéndoles lo que ya estaba haciendo, anticipándose para establecer una confianza dentro de los discípulos de lo que Pablo estaba haciendo ya en ese momento. Es decir, Bernabé no solo creyó en su conversión, se identificó con él, sino que también intercedió por él ante otros creyentes y sostuvo su cuerda, lo siguió animando y por último se arriesgó por él, porque Bernabé entendía que la situación era delicada. Los argumentos que tenían los discípulos para para rechazar a Saulo no era cualquier cosa, era una cosa seria. Los argumentos que tenían contra Saulo, Pablo después, convertido en Pablo, que cuando se le cambia el nombre, no era cualquier cosa, representaba un peligro, tanto para Bernabé por estarlo defendiendo, podría representar el que lo encarcelaran también a él los principales sacerdotes, o los mismos judíos lo rechazaran, los creyentes, perdón, los cristianos, los discípulos lo rechazaran, dudando de que a lo mejor se hubiera hecho algún cómplice con Saulo y que trataran de acabar con el cristianismo, porque ese era el temor, que Saulo tenía fama de ser un matacristianos, de ser un efectivo perseguidor de la iglesia y matar sanguinariamente a todos los que siguieran a Jesucristo. Entonces ahora de buenas a primeras se decía que él era creyente y que estaba predicando, se dudaba. Y Bernabé asumió el riesgo. Bernabé entendió la seriedad del problema, se identificó con él, creyó en su conversión, intercedió por él y entendió muy bien el riesgo que estaba corriendo y decidió aceptarlo. Bernabé estuvo dispuesto a correr el riesgo en aquella nueva vida que para él valía la pena. Mire amigo, mire hermano, todos necesitamos un amigo así. Seguramente quienes estamos en el camino del Señor Jesucristo, en el cristianismo, todos tuvimos un Bernabé al principio de nuestras vidas. Alguien que sostuvo nuestra cuerda y que nos animó, y que de no haber sido por esa persona que se sometió a Jesucristo, seguramente nosotros no estaríamos hoy siendo parte del ejército de Jesucristo como lo formamos hoy en día. Pero hoy nos corresponde meditar entonces precisamente en este punto y hacernos esta pregunta. ¿No habrá por ahí algún Saulo, algún humano confundido o rechazado a quien pueda mostrarle yo mi amistad?
y apoyarlo y sostenerlo. Las comunidades de fe, es decir, las iglesias locales, las comunidades locales de fe, se forman gracias a los hermanos como Bernabé, que nos acercan a Dios y a su pueblo. Tomemos un tiempo entonces para meditar en alguien y presentarlo a Jesús y decirle: Jesús, conozco a tal persona y sé que tiene necesidad de ti. Sé que esa persona necesita conocerte. Ayúdame para poder acercarme a Él, para poder presentarte a Él. Y entonces enseñemos de Jesús a otros. Así como Bernabé sostuvo la cuerda de Saulo, nosotros sostengamos la cuerda de otras personas, de personas que están a nuestro alrededor. Puede comenzar con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, de escuela, con sus vecinos, con sus conocidos, con sus amigos, que usted sabe que necesitan de Jesús. Y entonces preséntelos primero a Dios. En tiempo de oración, como ya aprendió a juntarse con Jesús la semana pasada, platique con Dios y dígale: Jesús, conozco a tal persona, yo sé que tú también la conoces y esa persona tiene necesidad de conocerte. Por favor, ayúdame a hablar de ti con esa persona. Aprovecha los puntos de relación que ya tiene con esa persona. Si es su compañero de trabajo, si es su familiar, si es su vecino. Los puntos de relación que ya tiene, los puntos en común, los puentes que ya tiene con esa persona, aprovéchelos. Interésese por sus necesidades y dígale: ¿qué necesidades tienes? ¿Me permites orar por ti? Sé que puedes tener alguna necesidad, yo puedo ver tal cosa, pero tú tienes algo específico por lo que quieras. Dígame, ¿quién le va a rechazar si usted llega con una persona interesándose por sus necesidades? Por favor, no critique sus ideas, no le haga saber: voy a orar por ti, necesitas conocer a Jesús porque eres un idólatra pagano perdido y necesitas arrepentirte. No haga eso, por favor. No critique las creencias de otras personas. Deje que el Espíritu Santo haga ese trabajo. Usted solo preséntele a Jesús. Y si esa persona le pide que ore por su hijo que está enfermo, por su matrimonio, por algún problema económico, usted dígale: claro que sí, voy a orar por ti. Yo sé que Jesús puede sanar tu matrimonio. Yo he visto a Jesús sanar matrimonios o relaciones quebradas. Yo he visto a Jesús sanar a personas enfermas. Yo he visto a Jesús restablecer economías quebradas en familias y sé que lo puede hacer contigo. Platíquele brevemente lo que Jesús ha hecho ya en su vida, lo que usted conoce de Jesús. Comparta su experiencia con Jesús con otras personas. Así que enseñemos de Jesús a otros. Es muy importante, brevemente, utilizando las relaciones que ya tenemos, los puentes de comunión que ya tenemos con otras personas. Y sobre todo, siga la estrategia de esta semana, no suelte la cuerda. La maniobra de esta semana es: enseñe de Jesús a otros, bajo la estrategia no suelte la cuerda. Alguien está en esa canasta que necesita usted estar sosteniendo para que pueda salvar Jesús a esa vida. Esa vida vale la pena que usted lo presente con Jesús. Vale la pena que esa persona usted la presente con Jesús, porque Jesús también está buscando a esa persona como lo buscó a usted, y como alguien más sostuvo la cuerda de usted, usted sostenga la cuerda de esta otra persona. Espero que este principio pueda ser de beneficio para nuestra vida y que esta semana, así como comenzamos ya el día de ayer, durante toda esta semana estemos juntándonos con Jesús como lo aprendimos la semana pasada, todos los días, todo el día, solo por hoy, pero también enseñando de Jesús a otros. Mediante la estrategia, no suelte la cuerda. Le agradezco al Señor poder seguir en sintonía con usted a través de este medio y le invito